Hola, mi nombre es Ana Teresa y este es mi proyecto para experimentación de la física. Y pues primero que nada quiero presentarles un marco teórico que es en donde explico toda la teoría. La botella Mariotte se refiere al mecanismo diseñado para que la velocidad de salida de un fluido, como el agua, sea constante a través de un orificio al inferior de una botella. Según las fórmulas que se usan para estos experimentos, podemos inferir algunas características del experimento. Estas son las medidas dentro de la botella y a partir de estas es posible entender las fórmulas. La ecuación de V nos dice que la velocidad del agua depende de la gravedad, el área del interior de la botella, la altura del final del popote contrastado con el punto de fuga y su área desde el interior, significando que hay una correlación entre la velocidad de salida y h. Si h es constante, entonces la velocidad también. Mientras que la ecuación de Qs indica que si la velocidad es constante, entonces la tasa de flujo también. En estas fórmulas, el signo negativo da a entender que la altura del agua va disminuyendo. En la primera, VH forma una pendiente y como es constante, la función de HT es lineal. En las dos se presenta la fracción de AS, o sea, la de salida, entre AB menos AT. Es relevante ya que se considera el resto de las áreas aparte del área de la salida y de esta manera se ajusta la velocidad a la que fluye el agua porque la botella presenta un cambio en la presión para mantener un flujo constante. Ahora, entendiendo los principios de la botella Mariotte, ¿cómo aplican estos conceptos a los tres escenarios presentados? En la situación 1, el popote de la botella se encuentra en un punto H1. En la situación 2, está en la posición H2, que se posiciona aproximadamente a la mitad de la botella. Y en la situación final, el popote está a la misma altura que el punto de fuga, de nombre H3. Considerando que el factor más relevante de las fórmulas y de las imágenes es la altura, es correcto inferir que al cambiar esta variable, los resultados de la velocidad del flujo cambian. En las figuras 1 y 2, si resolvemos con valores hipotéticos, estaríamos conservando el valor constante de la velocidad. Sin embargo, esto deja funcionar en la figura 3, ya que al tener una altura equivalente a 0, terminaría cancelando toda la ecuación para la velocidad y casi toda la fórmula esta. Esto da a entender que el flujo dejaría de salir prácticamente de manera inmediata. La diferencia principal entre estos tres casos señala el impacto que tiene la altura del popote con respecto a la velocidad del flujo, ya que al coincidir con el orificio de salida, el líquido se detiene y no sale más, justificando este relacionamiento con la naturaleza de las fórmulas de la botella Mariotte. A continuación estaré mostrando mis intentos para el experimento de la botella Mariotte. Como pueden observar, esta botella está igualita a la figura 1 del marco teórico. Entonces, más o menos el popote está casi por la superficie del agua. Aquí, una vez que quito el tapón, podemos observar cómo sale el agua y cómo tiene una velocidad constante, tal y como las fórmulas lo predijeron, hasta que el agua deja de tocar el popote. Eventualmente el agua bajó tanto de velocidad que solamente deja de salir y ya no tiene ningún tipo de alcance. Este es mi segundo experimento en donde asemeja más el intento de la figura 2 en donde el popote está como a la mitad de la botella y más cerca del punto de fuga. Aquí pasaría lo mismo que la predicción. La velocidad sería constante al retirar el tapón y dejaría de serlo una vez que el agua deje de tocar el popote. A partir de aquí, el agua deja de tocar el popote, las burbujas dejan de salir y la velocidad cambia y disminuye. En este último intento estoy haciendo el experimento de la figura número 3 del marco teórico. Como podemos observar, el popote está al nivel del punto de fuga y se supone que ya que el punto es 0, la altura es 0, el agua dejará de salir casi inmediatamente. Aquí podemos observar cómo la predicción fue correcta. Así como se argumentó en el marco teórico, las hipótesis resultaron ser ciertas, ya que el sistema de la botella estaba bien construido, o sea, estaba bien sellado y estaba usando las medidas adecuadas, y seguía los principios de la botella Mariotte, así como los de Torricelli una vez que el popote dejaba de tocar el agua. Muchas gracias por ver este video y chao.